amados míos, quisiera que hoy nos enfoquemos justamente en el pasaje que está en el profeta Jeremías. Por favor, si es tan amable de abrir su Biblia en el profeta Jeremías y especialmente el capítulo 18. Obviamente, después de haber escuchado el canto que nos interpretó la hermana Lolita, usted que es un poco conocedor de la Biblia sabe, bueno, más o menos ya sabemos por dónde va el pastor, porque obviamente ese canto que habla del alfarero hace justamente mención a el pasaje en donde justamente Jeremías recibe, ¿verdad?, esa ordenanza de Dios de moverse, de ir a un lugar donde él iba a recibir un mensaje. Fíjense en ustedes que estaba leyendo a un comentarista, al doctor Paul Gray, que dice que Jeremías recibió la información de que en casa del alfarero le aguardaba un mensaje de Dios. Y allá entonces fue a donde se dirigió el profeta Jeremías. Mientras observaba el trabajo, se dio cuenta que el alfarero era un personaje importante allí. La rueda y el barro eran tres elementos que captaron la atención del profeta Jeremías. En aquellos días, tanto Judá como Jerusalén tenían muchos problemas con Dios, muchos problemas. Digo problemas con Dios porque había mucha desobediencia, había mucha idolatría, estaban buscando cualquier cosa menos a Dios. Así que el profeta, fue un tiempo duro el que le tocó a Jeremías, predicarle a un Israel que se alejaba de Dios por cualquier cosa. O mejor dicho, que se le hacía muy fácil seguir las corrientes de otras religiones paganas. ¿Y cómo le costaba a Jeremías? Llantos muy fuertes de Jeremías por ver a sus compatriotas perdidos en la idolatría, perdidos en la desobediencia. Él entonces ahora es movido por Dios para ir al pueblo donde encuentra a ese alfarero. Al mirar la mano experta del alfarero que estaba modelando el barro, como ustedes veían recién en el video, él percibió que empezaba a tomar forma también allí un mensaje de Dios. Hace algunos años conocí a un varón llamado Jeremías, que no era profeta, en aquel viaje que hicimos con Rubén y Irene justamente, y conocí a un hombre mayor, entrado en años, creyente, que hacía eso que ustedes estaban viendo allí en el video. Ante los ojos del profeta comenzó a formarse un vaso exquisito. Luego, repentinamente, para la sorpresa de Jeremías, la vasija se echó a perder en su mano. Y hay una pregunta: ¿pasó una onda de profunda tristeza por el rostro del alfarero? Bueno, si fue así, sus hábiles manos no se detuvieron para ello. El asunto es que rompió el vaso arruinado, haciendo de él una masa uniforme, y empezó de nuevo a moldear y a golpear ese barro. Después de suficiente trabajo y refinación, volvió e hizo otra vez la vasija. Es cierto, hay un simbolismo muy importante aquí en ese capítulo 18 de Jeremías, especialmente los primeros 6 versículos, porque Dios habló a Jeremías y el mensaje llegó a su mente con toda claridad. Jeremías entendió que el alfarero era Dios, que Israel es el barro, y aparentemente podemos decir que esa rueda que giraba representa las circunstancias de tu vida. Tú puedes ser ese barro,
Esas manos es Dios que está trabajando en ti. Y el disco que giraba son las diferentes cosas que vives en tu vida. Son las circunstancias de todos los días. Circunstancias en tu trabajo, circunstancias en tu escuela, ahora cuando comiences, circunstancias en la vida diaria, circunstancias en tu matrimonio, etcétera, etcétera, sea cual sea. Dios siempre tuvo un propósito para Israel y Dios también tiene un propósito para ti este día. ¿Sabes? Él ha estado desarrollando su propósito sobre la rueda de la vida. En esas circunstancias que tú estás viviendo ahora, Dios está trabajando. Ahí estás en el disco. Tú eres ese barro que está en ese disco. Pero ha sucedido algo que pareciera arruinar el plan de Dios. Algo en Israel, es decir, una piedra de tropiezo o una roca de ofensa, porque ha echado a perder la obra del artífice supremo que es Dios. Cuando el pueblo entonces se sentía de alguna manera animado o deseoso de seguir las corrientes del mundo, seguir las vanidades. Muchas veces es eso lo que nos pasa hasta el día de hoy, a pesar de que esta imagen, esta lectura corresponde a tantos años atrás. Sin embargo, tú y yo podemos ser invitados, podemos ser tentados a seguir las corrientes del mundo. En medio de ese disco, de las circunstancias que tú vives, puede ser que de alguna manera nuestro enemigo, que es muy astuto, y que las circunstancias de la vida o tu propia debilidad espiritual te lleven a alejarte un momento y a seguir la corriente del mundo. Amados míos, Dios está muchas veces ofendido por la impureza de la vida de la nación de Israel. Pero usted dirá, bueno, ese es un mensaje para Israel, pero hoy tenemos que tomarlo para nosotros mismos. ¿Qué cosas de las circunstancias de nuestra vida, esas impurezas que el alfarero está a veces sacando esas piedritas, retirando esas pajitas que vienen mezcladas en el lodo, en el barro? Y muchas veces es eso lo que necesita el alfarero, Dios, hacer con nosotros. Tal vez te va a doler que te saque esa piedrita, esa pajita, esa basurita, lo que sea que está impidiendo de que tú vayas a hacer esa pieza perfecta, porque en su momento, tarde que temprano, en las manos de Dios vas a hacer una pieza perfecta. Dile a la persona que está a tu lado, tú vas a hacer una pieza perfecta. Voltea a alguien y dice, tú vas a hacer una pieza perfecta. Las cosas no pueden seguir como están. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. Mira, profeta, tienes que decirle al pueblo, esto no puede seguir así. Hay momentos en que Dios trata con su iglesia y trata con sus hijas y sus hijos y les dice, esto no puede seguir así. Tienes que parar. De eso se trata. No puedes seguir la corriente del mundo. No importan tus argumentos, hermanos y hermanas queridos. Fíjense en ustedes que en esta situación, dice el doctor Gray, no basta solamente el perdón. El juicio es inevitable. Hablando en el caso de Israel. Y sabes, el juicio es inevitable también para nosotros. Si tú eres un hombre o una mujer que le ha entregado su vida a Cristo, tienes la seguridad de la salvación, sabes que vamos a ir al tribunal de Cristo, a dar cuentas, a recibir nuestros galardones. Pero si no tienes la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, si no tienes la seguridad de haberle entregado tu vida a Dios, de que si hoy fuera el arrebatamiento de Cristo, tú te vas entonces con Él, si no tienes esa seguridad, lo único que te puede esperar
es el juicio del trono blanco, no el tribunal de Cristo. Porque el tribunal de Cristo es solo para creyentes, solo para hombres y mujeres que han entregado su vida a Cristo. Allí no se va a decidir la salvación, solamente los galardones. Pero si tú no has entregado tu vida a Cristo, si todavía estás jugueteando con la religión, solamente te espera el trono blanco, donde Dios es el juez. Hoy en día pareciera ser que hay un poco de permisidad o de temor de hablar estas cosas desde el púlpito. Pero amados míos, no estamos diciendo algo antibíblico, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. No hay otra manera sino quebrantar la forma existente de la vida nacional para refinarla y luego formar otra vasija. Creo que incluso a la vida nacional de este país le pasa eso también. Nos estamos preguntando, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Qué hicimos para que nos estén sucediendo todas estas cosas y todas las demás preguntas y cuestionamientos que te puedas hacer? Recuerda, Dios puede destruir esa vasija y volverla a hacer. De eso se trata. Muchas veces la nación va a tener que experimentar eso. Tal vez por la arrogancia, tal vez por haberse separado tanto de Dios, por haberle rechazado. Vamos a tener que experimentar entonces lo de la vasija, ser quebrantados, nos guste o no nos guste, para volver a ser reconstruidos. Lo bueno, la buena noticia es que vamos a ser reconstruidos por el gran alfarero, nuestro Dios poderoso. Amados míos, el proceso de la vida se puede ver en esa rueda que va girando. Cuando el profeta está mirando allí, ve que el alfarero está con sus ojos puestos allí en el barro. Esa experiencia que yo viví era así, el hombre no se distraía. Después volví a conocer otros también. Los alfareros están con sus manos atendiendo allí el barro, aunque la gente se acerque, ellos no están mirando a la gente, están con sus ojos puestos en su trabajo que están haciendo, no se pueden distraer. ¿Sabes? Dios no se distrae, ni un minuto, ni un segundo. ¿Sabes? Todo hombre y toda mujer, toda nación está presente e involucrado porque Dios tiene un propósito para cada hombre, para cada mujer, para cada nación. No importa tu apellido, tu lenguaje, tu país, de donde tú eres, el propósito que tiene Dios definitivamente es grande para tu vida. La lección objetiva enseña una cosa importante, la soberanía de Dios. Algunos de ustedes recordarán cuando tuvimos la serie hablando de los atributos de Dios. La soberanía es un atributo único, no compartido, único de Él. Eso es lo que vemos nosotros en estas imágenes. Por eso la pregunta que le hace Dios al profeta, mientras el profeta está atónito, mirando al alfarero. El alfarero no le dirige la palabra, no lo mira, él está en lo suyo y llega el profeta y está viendo y Dios le dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Eso es lo que le pregunta. Para que entonces el profeta entienda qué es lo que realmente él puede hacer. Amados míos, creo que es un tiempo muy especial para que podamos entender qué es lo que Él nos revela a través de este pasaje. En primer lugar, amados míos, Dios tiene un diseño para nuestra vida. Cuando leemos en esa porción que dice, y he aquí que Él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano. Jeremías diría, wow, ¿qué me estás diciendo con esto? Sabes, en primer lugar,
Dios no está actuando al azar, recuerda eso. Él tiene un plan divino para cada persona. Así como el alfarero trabaja con propósito, así Dios moldea nuestra vida con intención. Y además de esto, Él no se equivoca, aun cuando no entendemos el proceso, Él tiene el control. Dile a la persona que está a tu lado, a pesar de todo, Él tiene el control. A pesar de las circunstancias que estás viviendo, Él tiene el control. Porque a veces podemos utilizar como argumento los problemas que tenemos nosotros. Pero los problemas que tenemos, el disco, las circunstancias, no son más grandes que Dios. No atemorizan a Dios. No le hacen a Dios agarrarse la cabeza y decir, ay Dios mío, ¿y ahora cómo hago para ayudar a mi hija o a mi hijo? Eso no pasa. Ese no es el Dios de las Sagradas Escrituras. Será otro Dios pagano. Pero el Dios de Israel no es ese. ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida esta imagen del versículo 3 cuando se deshace y vuelve Dios a hacer la vasija? ¿Sabes? Mi amigo y mi amiga, confía en que Dios no ha terminado contigo, aunque no veas resultados inmediatos. Yo sé que estás desesperado o desesperada por ver resultados inmediatos. Quiero que ahora me soluciones los problemas que tengo en mi vida, right now. Pero a veces las cosas no suceden a la velocidad que tú quieres, sino que suceden al paso de Dios, al tiempo de Dios, porque Dios sabe muy bien cómo va a ser ese tiempo. Tú dices, no, mañana me quiero levantar 6 de la mañana y quiero todos mis problemas solucionados. Pues que te vaya bien. Las cosas no funcionan así. Tienen que ser en el proceso de Dios, en el método de Dios, a la manera de Dios, con las manos de Dios metiéndose en tu vida, porque tú eres ese barro, en medio de las circunstancias que van girando. Y Él sabe cómo trabajar en tu vida a su manera. El asunto es que a veces nos resistimos. Queremos que las cosas sean a nuestra manera. En segundo lugar, amados míos, cuando leemos el verso 4, cuando dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y Jeremías está viendo eso. Sabes, Dios permite quebrantos para formar carácter. El quebranto que estás viviendo te va a ayudar. El momento difícil que estás viviendo te va a ayudar a formar tu carácter. No puedes formar tu carácter cristiano si no pasas por pruebas. Es inevitable, es imposible que puedas llegar a tener el carácter de Cristo si no pasas por esas pruebas de la vida, que son las circunstancias, que es el disco donde va girando y donde está el barro, porque en ese disco llamado circunstancias estás tú y Él está obrando en tu vida. Amados míos, a veces, como el barro que se arruina, pasamos por momentos donde nos quebrantamos. No sé cuándo fue la última vez que te quebrantaste. Dios no desecha lo roto, sino que lo rehace con un propósito mayor. En el mundo dicen, ya no sirve. Y vieron que en este tiempo que vivimos parece ser que esa es la idea, ¿no? Si algo se rompió, compremos otro. Tíralo por ahí. Enseguida abrimos la famosa aplicación en nuestro celular y ordenamos otra. Y mañana lo tienes en tu casa. Así funciona el mundo hoy. Pero Dios no funciona así. Dios dice, no la tires, no lo desechen. Yo voy a hacer algo muy especial con esa persona tan deprimida, con esa persona tan triste, con esa persona que piensa que ya todo se terminó.
con esa persona que está desesperanzada, que ya no tiene esperanza. Dios es un especialista en trabajar con los desechos del mundo, con aquello que algunos desechan, con aquello que algunos desprecian. ¿Quién de nosotros alguna vez en su infancia o en su adolescencia escuchó de repente alguna frase que se grabó en tu corazón, que te lastimó, que hablaban mal de ti, que decían que definitivamente no ibas a llegar a nada, que no servías para nada? Y son frases muy duras que nos lastiman, claro que sí. Pero viene Dios y Él dice: démelo a mí, démelo a mí. Tú dices que no sirve, dámelo. Ustedes lo desechan, démelo a mí. Yo sé lo que voy a hacer. Y seguramente, cuando un día estés en la patria celestial, te sorprenderás y dirás: ¿cómo está aquí? Y un ángel de Dios te dirá: sí, nuestro Dios supremo lo reconstruyó. Mi amigo, mi amiga, el quebranto no es el fin. El quebranto es bueno. El quebranto no es el fin porque es el medio para producir una vasija mejor. Para que seas una vasija mejor, es necesario pasar por ese quebranto. Yo sé que tú dirás: ay, es que yo no quiero, pastor, pasar por quebrantos. He pasado por algunos y la verdad que no me gustan. Por supuesto que no. ¿A quién le van a gustar los quebrantos? Pero son necesarios. Ese es el asunto. Para que podamos ser mejores, para que nos pueda entonces reconstruir. Mi amigo y mi amiga, no temas a tus errores o fracasos, porque en las manos de Dios pueden transformarse en algo glorioso. No sé cuál fue tu último error, cuál fue tu último fracaso, cuál fue la última cosa que no te salió bien en la vida. Solamente necesitas confiar en Él. Bajar tus brazos de la resistencia y decirle: está bien, Señor, acá estoy. El verso 6 dice: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Interesante, somos barro, frágiles, pero moldeables. Es necesario llegar a ser como el barro. A veces no te gusta, ¿verdad? Especialmente si te salpica, te ensucia los zapatos, el pantalón, la falda, la ropa, lo que sea, que fuiste caminando, cruzaste una calle, te lo quieres limpiar, no te gustan las manchas de barro o los zapatos enlodados. Nadie quiere andar de esa manera, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? El barro no puede moldearse por sí mismo. El barro no puede decirle: alfarero, no me toques, yo sé lo que tengo que hacer. Alfarero, aléjate de mí. El barro no puede ni debe hacer eso. ¿Sabes? Reconocer nuestra fragilidad es el primer paso para que Dios obre. Cuando tú reconoces que eres frágil, reconoces que eres débil, ahí es donde Dios te quiere, porque ahí es donde Él va a poder trabajar en tu vida y hacer de ti una vasija nueva. De eso se trata.
Mis amados amigos y amigas, Dios no trabaja con un orgullo endurecido, sino con corazones rendidos. Porque si tú eres una mujer, un hombre muy orgullosa, muy orgulloso, no es que el alfarero no tenga el poder, pero sabes, te va a doler más, porque quebrantar a un orgulloso va a doler. Es mejor entonces rendirte a Dios. En lugar de levantar tu puño al cielo y decirle, ¿por qué me está pasando esto? Baja tu puño, baja tu cólera, baja tu enojo, ríndete. De eso se trata. No te va a servir de nada tu enojo, tu cólera contra Dios. Mi amigo y mi amiga, la aplicación que podemos tener al leer este verso 6 es de que necesitamos ser moldeables. Dile a la persona que está a tu lado, déjate moldear por Dios. Ya, déjate moldear por Dios. Reconoce tu fragilidad, es el primer paso. Si tú me preguntas, está bien, ¿qué debo hacer? Paso número 1, reconoce tu fragilidad. Aunque tú digas, no, es que yo soy fuerte, a mí todos me conocen por ser un hombre fuerte. Reconoce tu fragilidad delante de Dios como barro en las manos del alfarero. Dios no trabaja de esa manera. Permite que Dios te forme según su voluntad y no según la tuya. Muchas veces estás en esa lucha, mi voluntad versus la voluntad de Dios. A ver quién gana. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía. ¿Cómo vamos a someternos a eso? ¿Cómo vamos a creer que nuestra voluntad puede ser más fuerte que la voluntad de Dios? ¿Sabes? Tal vez tú eres una persona que estás escuchando esta tarde y tal vez tú dices, mire, pastor, usted no conoce mi vida, usted no sabe las circunstancias que yo he vivido, los traumas, los sinsabores, las humillaciones, el dolor que yo he vivido en mi vida. Pero ¿sabes una cosa? Cuando el profeta está allí delante del alfarero y él ve y dice, y volvió y la hizo otra vasija. Dios puede rehacer lo que fue dañado. Sea lo que sea que te dañaron en tu vida, Dios lo reconstruye y lo hace mucho mejor. De eso se trata. Solo necesitas creerle de todo corazón. Recuerda, como te dije recién, el fracaso no es el final. La misericordia de Dios renueva y restaura, porque la misericordia de Dios es inagotable. Amados míos, aun cuando creemos que ya nos servimos, Dios puede hacer algo nuevo. No importa si alguien te dijo que eras un bueno para nada o que no servías, no importa eso. Él no te desecha, Él te transforma. De eso se trata. La manera de aplicarlo esto es que debemos creer en esa segunda oportunidad que Dios nos ofrece. ¿Sabías tú? Esa segunda oportunidad donde el alfarero entonces ve que las cosas van mal y destruye lo que ha estado haciendo y vuelve a comenzar y sus dos manos las mete otra vez en esas vasijas de agua que tiene a su derecha y a su izquierda y eso le da esa suavidad y otra vez comienza a meter sus dedos en el barro y lo va levantando y mete sus dedos y se va formando esa vasija preciosa. Y alguien podrá decir con un ambiente de incredulidad, ¿puede ser que con eso pueda ser una vasija preciosa otra vez? ¿Puede ser que fulanita o fulanito de tal, con una vida tan destrozada, con una vida tan perdida, pueda ser restaurada y restaurado y ser una vasija nueva definitivamente en las manos de Dios? En las manos de Dios. Si tú conoces alguna persona que está pasando por una circunstancia así,
puede ser un amigo, una amiga, un familiar, alguien que a veces cae en esos pozos depresivos. Lo que hoy estás aprendiendo, por favor, no te lo calles. Compártele con esa persona. Yo no voy a poder llegar porque yo ni la conozco, pero tú sí, y esa persona podrá escucharte. Que tú le digas que Dios es el alfarero de su vida. Solamente como el barro tiene que rendirse. Una de las cosas que entiendo cuando leemos el verso 6, dice, así sois vosotros en mi mano. Le está diciendo Dios a Jeremías para que los transmita al pueblo. Así sois vosotros en mi mano. Y le dice, oh casa de Israel. Interesante. Una de las cosas que podemos tener la seguridad, si tú eres un hombre, una mujer que ha confiado en Dios, definitivamente tienes que creer que estarás siempre en sus manos. Desde el día en que la sangre de Jesucristo te compró, estarás siempre en sus manos. Estar en las manos de Dios es estar en el lugar más seguro del universo. Ni siquiera esos lugares que ahora existen en muchas partes del mundo que son para protección de bombas, ni siquiera uno de esos se compara con las manos de Dios. Nada ocurre fuera de su soberanía y de su amor. Nada ocurre. Aunque de repente tú mires las noticias más tremendas, más extraordinarias, las noticias que más te aterren tal vez, sin embargo, nada ocurre fuera de su soberanía y de su amor. A pesar de las guerras, a pesar de las cosas que están pasando en el mundo y a pesar de las cosas que están pasando en tu vida, Dios sigue siendo soberano. Pablo dice en Filipenses 1:6 que no abandona su obra hasta terminarla. El que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Descansa. ¿Estás cansada? ¿Estás cansado? Has tenido un largo camino, un recorrido, y estás cansada. Y estás cansado por muchas cosas que has estado pasando. Pienso en cantidad de gente cristiana que abandona la fe o que abandona la iglesia o a veces han sido decepcionados, pero no por el alfarero, no por Dios, sino por las circunstancias de la vida. Y han sido engañados y piensan que lo mejor que pueden hacer es salirse de la iglesia. Y lo peor que podemos hacer es salirnos del plato, del disco, porque ahí en el disco está trabajando el alfarero y ahí necesitamos estar. Aunque se hace difícil y duele sentir que las manos del alfarero, sus dedos se están metiendo en el barro, recuerda que el barro eres tú y soy yo. ¿Sabes? Dios no ha terminado contigo. Podría decirle a la persona que está a tu lado con mucho cariño, Dios no ha terminado contigo. No importa lo que tú creas, no importa tu edad, Dios no ha terminado contigo, puesto que eres una persona que está con vida. Lo que Él empezó lo va a perfeccionar. Y les pregunto, para concluir,
también a nuestros amigos y amigas que están conectados con nosotros. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a que Dios te moldee? Tal vez hoy te sientes roto, destruida, incompleta, incompleto, abandonado o abandonada, o estás un poco endurecida o endurecido, pero el alfarero está trabajando. El alfarero está trabajando. Entrégate en sus manos y deja que Él te transforme en una vasija útil y preciosa para su gloria. Eso es lo que Él quiere hacer. Quiero despedir a todos nuestros amigos y amigas que están en nuestro canal. Que Dios los bendiga de manera especial y ruego a Dios que esta palabra pueda haber sido de bendición a sus vidas también. Recuerden, nos encontramos aquí próximo viernes a las 7 en punto de la noche, horario de California. Paz de Cristo. Estaba pensando ahora que estamos en la